En la clase pasada iniciamos nuestro estudio de la carta a los filipenses y de hecho estuvimos mirando muy poquito porque estuvimos mirando primero cómo se fundó la iglesia de los filipenses, porque es una historia muy bonita y que teníamos que entrar en contexto. También vimos cómo fue o cómo es el saludo del apóstol Pablo. Vimos la acción de gracias que el apóstol Pablo da por los creyentes y quedamos ahí, quedamos en la acción de gracias. Vamos entonces a continuar recordando algunas cosas esenciales de esta acción de gracias y de esta carta en particular, y es el hecho de que esta es la epístola del gozo, que es una epístola en que se tratan algunos temas teológicos profundos, trascendentales, pero que básicamente el tema que subsiste en toda la carta y en todos los capítulos, que está impregnado, todos los capítulos de la carta están impregnados del tema del gozo del creyente. Y siendo que en nuestros días es una necesidad urgente recobrar el gozo, porque creo que la iglesia cristiana ha perdido el gozo y que algo está afectando nuestras emociones, puede ser el ambiente, puede ser un descuido, pero estamos viviendo en la etapa de las crisis depresivas, emocionales, de ansiedad, de depresión y todas esas cosas. Entonces es necesario que nosotros recordemos que en la escritura y especialmente en este libro encontramos una receta del gozo. Entonces vamos a la oración del apóstol Pablo por los creyentes que está en el versículo 3, capítulo 1 de Filipenses. Y vamos a leer el versículo 3 al 7, al 8, perdón. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Bueno, estábamos hablando en la clase pasada acerca de algunos ingredientes esenciales del gozo y yo quise resumirlos todos aquí en algo que se llama la receta del gozo del apóstol Pablo y recordar el primer punto que vimos, que era la gratitud. El primer punto para tener gozo es recordar a las personas con gratitud. El versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo se acordaba de los filipenses y siempre que se acordaba de los filipenses, el recuerdo y la memoria de las experiencias vividas con los filipenses le producían gratitud. Él sentía la necesidad de agradecer a Dios por la vida de los filipenses y por todo lo que había recibido de ellos. Esto no quiere decir que los filipenses eran personas perfectas, que nunca le habían dado motivos de preocupación o de inquietud al apóstol Pablo. No es así, porque cuando estudiemos la carta vamos a mirar que el apóstol Pablo continuamente los está exhortando a ser valientes, a estar gozosos, a no estar divididos, a no hacer cosas por contienda ni por vanagloria, y al final termina siendo una exhortación a dos hermanas, Evodia y Síntique, que estaban de pelea. Así que no podemos decir que todos los creyentes de Filipo eran personas que solamente dieron motivos de alegría al apóstol Pablo. Lo que más bien podemos decir es que el apóstol Pablo tenía una capacidad de memoria selectiva, donde él deliberadamente decidía guardar en su memoria y guardar en su recuerdo todas aquellas cosas buenas que los filipenses habían hecho por él y todas aquellas cosas buenas que Dios había hecho en la vida de los filipenses. Todas aquellas acciones en las cuales los filipenses demostraron un fruto
claro y evidente de una conversión genuina, de amor por Cristo, de pasión por el Evangelio, de amor entre ellos, de fraternidad. Todas esas muestras de cosas buenas que le producían al corazón de Pablo gratitud eran las que él guardaba en su memoria. Tuvo que haber algún detalle, tuvo que haber alguna circunstancia que de pronto no era una razón para agradecer, pues el apóstol Pablo simplemente ignoraba esos aspectos de los filipenses o esas experiencias o esas actitudes que de pronto no eran para agradecer, y en conjunto el apóstol Pablo en su mente guardaba todas aquellas cosas que le producían gratitud. El primer ingrediente del gozo es recordar a las personas con gratitud. Y hay algo muy importante aquí, y es que todo lo que el apóstol Pablo va a decir acerca del gozo tiene que ver con personas, no tiene que ver con cosas, tiene que ver con personas, con la manera como nos relacionamos con las personas. Entiéndase, relacionarnos con las personas implicando a las personas que nos rodean, a Dios y a nosotros mismos, o sea, de nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con las personas. De todas esas relaciones, de la manera como nosotros asumimos esas relaciones, es que depende el gozo del creyente, el gozo del creyente. Entonces, primero que todo, el versículo 3, espero que lo estén leyendo, que vengan conmigo en el capítulo 1, versículo 3. El versículo 3 dice que debemos recordar a las personas con gratitud. Vamos al versículo 4 y tenemos un segundo ingrediente. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Intercediendo, dice, siempre rogando con gozo. Si hay algo que puede ensanchar el corazón hacia la felicidad, es el interceder por los hermanos. Ya sea que intercedamos por circunstancias difíciles que ellos están viviendo o necesidades espirituales que ellos tengan, pero siempre que intercedemos por los hermanos, nuestro corazón se ensancha, y al ensancharse nuestro corazón nos libramos de uno de los obstáculos más grandes que impiden el gozo del ser humano, y es el yo. La depresión y la tristeza se producen por estar concentrados en nosotros mismos, en nuestro yo, en no tengo, no soy, no poseo, no alcanzo, no me miran, no me ven, no me atienden, no me quieren, me desechan. Esa conciencia permanente del yo, ese vivir centrado en el ego, es el que produce todas las enfermedades emocionales y que lleva a la persona a la depresión. Interceder fielmente por nuestros hermanos, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El que yo tenga una lista de oración que esté conformada por todas las personas que me rodean, por todas las personas que Dios ha permitido que yo conozca, por todas las personas que necesitan de esa oración, por todas las personas que de alguna u otra manera pueden recibir una influencia de parte mía. El hecho de que yo enumere, nombre, lleve a esas personas al trono de la gracia todos los días y coloque sus vidas en la presencia de Dios y ruegue. Mire cómo dice, rogando, ruegos. Es rogar por esas personas, rogar delante de Dios con alegría, rogar delante de Dios con gozo, rogar fielmente. No es una oración que se hace esporádicamente. No es que yo de vez en cuando oro por algunas personas, no. Dice siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Interceder fielmente por todos los hermanos y por las personas que nos rodean produce gozo y alegría en nuestro corazón. Es un antídoto contra la depresión, es un antídoto contra el egocentrismo que nos lleva a la depresión. Y el tercer elemento del gozo está en el versículo 5 y en el versículo 7. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Vamos a retomar la idea leyendo el versículo anterior.
siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Retenga esa idea en su memoria. La idea del versículo 5 es la comunión de los filipenses en el Evangelio. Desde el primer día quiere decir desde el primer día que reciben el Evangelio. O sea, desde el día en que se convirtieron hasta el día presente. Dice, rogando con gozo por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué significa eso de la comunión en el Evangelio? La palabra comunión que está ahí, que está traducida como koinonía, o que pertenece al término griego koinonía y que ha sido traducida como comunión, es una palabra que implica mucho más que simplemente tener algo en común. La palabra koinonía implica la participación activa de un grupo de personas en algo común, en una misma cosa. Es una participación activa. ¿Qué quiere decir esto cuando aclaramos este significado? ¿Qué es lo que nos proponemos? Que entendamos que la koinonía no puede existir a partir de las creencias comunes. Es decir, que simplemente cuando un grupo de personas cree las mismas cosas acerca de Jesucristo y acerca del Evangelio, no podemos decir que ahí hay una koinonía. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mis convicciones y tú puedes tener las tuyas, y cada uno de los que estamos aquí conectados hoy, cada uno tiene las mismas convicciones. Creemos en Jesucristo, creemos en el Evangelio, creemos en las Sagradas Escrituras. Y cada uno vive su vida y tenemos dentro de nosotros esas convicciones personales, pero no estamos participando de algo en común. Aquí se habla de una participación en común, vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La comunión o la koinonía tiene que ver con que todos están participando de algo, a saber qué es ese algo, el Evangelio. Y el Evangelio no es simplemente un credo, sino que el Evangelio es una dinámica donde Dios atrae a las almas a la salvación. El Evangelio es un asunto dinámico. El Evangelio es el reino de Dios, o Cristo mismo estableciendo el reino de Dios en los corazones a través del Evangelio. El Evangelio es algo dinámico en lo cual tenemos koinonía si participamos de él. Y el apóstol Pablo nos va a hablar de 1000 maneras en las cuales los filipenses están participando junto con él, a pesar de la distancia, del Evangelio, participando activamente. Y habla de estar involucrado en una actividad que tiene como propósito la expansión del Evangelio. Por ejemplo, una de las maneras en que los filipenses estaban participando del Evangelio junto con Pablo, y eso hacía que los creyentes de Filipo y Pablo tuvieran koinonía en el Evangelio, es decir, una participación, era que ellos enviaban ofrendas al apóstol Pablo, ofrendas de dinero para costear la vida del apóstol, los gastos del apóstol, y facilitar que él ejerciera su ministerio. Eso era una participación, eso era una koinonía, porque ahí había un dar y un recibir, como lo explicará más adelante al final de la carta, en asuntos de dar y recibir. O sea, había un intercambio de cosas, había un participar de actividades en una misma cosa que producía la koinonía. Pero quiero que nos saltemos el versículo 6 y vayamos al versículo 7 para que veamos con más claridad la idea de koinonía, que produce gozo y que produce felicidad, porque de esa manera podemos entender qué cosas les estamos negando a nuestro espíritu, que son esas carencias las que nos está ocasionando que nuestro gozo en Dios no sea mayor de lo que es.
O sea que si nosotros somos unas personas que tenemos cierta tendencia a la melancolía, a la tristeza y a la depresión, debemos trabajar por el gozo. Debemos trabajar por aumentar nuestro gozo en Dios, nuestro gozo en las cosas de Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está explicando qué es lo que le produce gozo. Y una de las cosas que a él le produce gozo y que hace que él, cuando ore por los filipenses, ore con gozo, ore con alegría, ore con gratitud y ore constantemente, es decir, que no se desanime en su intercesión, es que ellos participan activamente del evangelio, participan, no simplemente creyeron y ya y son salvos y ya por aquí te vi, yo no supe más nada, no. Ellos están participando del evangelio y en este momento hay una participación, hay un intercambio. Vino Epafrodito a traer una ofrenda que ellos recogieron y vino Epafrodito en persona para informarse acerca de las condiciones y de las circunstancias en las que estaba el apóstol Pablo. O sea, hay una preocupación por el apóstol del Señor Jesucristo. Pero miremos cómo es esa participación o cómo es esa coinonía en el versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vamos a retomar esta idea porque estamos en el punto de aclarar qué es coinonía en el evangelio y qué clase de coinonía produce gozo en el evangelio. Entonces dice el apóstol Pablo que los filipenses participaban. Dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio. Oiga bien, defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros, o sea, todos los filipenses, sois participantes conmigo. ¿De qué participaban los filipenses junto con Pablo? De la defensa y confirmación del evangelio. Y de mil maneras, repito, participaban. Como lo vamos a ver más adelante, ellos también están expuestos a la persecución del Imperio Romano. Ellos también, de la misma manera que el apóstol Pablo, tienen que defender su fe en el Señor Jesucristo en un ambiente supremamente hostil y peligroso. Ellos también están preocupados por la vida y el bienestar del apóstol Pablo. Hay una interacción, hay una participación. La defensa del evangelio tiene que ver con la actitud de los creyentes de Filipo hacia todos los ataques del Imperio Romano para hacer que su fe mengue, para hacer que negaran a Cristo. Eso tenía que exigía de ellos un compromiso ardiente y constante en esa defensa para impedir que el Imperio Romano los amedrentara, los intimidara. Entonces ellos participaban de la defensa del evangelio en una actitud de coraje y de valor, de valentía frente a las amenazas del Imperio Romano. Pero también habla no solamente de la defensa del evangelio, sino de la confirmación del evangelio. Y la confirmación del evangelio tiene que ver con afirmarme yo mismo. Yo misma que he creído en el evangelio, debo afirmar mi fe. Es decir, yo no solamente debo defender la fe de los adversarios externos, sino que yo también tengo que defender la fe de las fluctuaciones de mi ánimo, de mis propias dudas, de mis propias debilidades, de mis propios estados de ánimo, de mi propia falta de resolución. Eso se llama confirmación del evangelio. Es como cuando el apóstol Pablo dijo, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O como cuando le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tiene que haber una actividad
propia, tiene que haber una resolución en cada uno de nosotros de afirmar nuestra fe, de alimentarnos de la palabra de Dios, de buscar el rostro de Dios. Y en esa participación de esa lucha, de la defensa del Evangelio, de los enemigos externos y de la confirmación del Evangelio en mi corazón, en mis convicciones, en mis creencias, en todo eso se estaba participando y eso hacía que entre ellos hubiese koinonía, es decir, comunión. Comunión que produce gozo y que produce alegría. La tercera característica o el tercer ingrediente de la receta del gozo es que no estemos de turismo en la iglesia. Escuche bien, que no estemos de turismo en la iglesia. ¿Usted sabe lo que es el turismo? Usted va a un lugar hermoso, a cualquier lugar, sea de Colombia, sea del extranjero, usted visita algún lugar y usted es un turista y usted pues se deleita con todo lo que ve, prueba los platos típicos, de pronto va al mercado, conoce los sitios de interés, conoce los sitios históricos y disfruta del lugar y está en ese lugar y luego de pronto se viene y compra un souvenir que le haga recordar su estadía en ese lugar y de pronto se lleva un afiche para su casa o de pronto coloca un sticker en la nevera, un recuerdo de que usted estuvo por allá. Pero su corazón no se queda allá, su corazón retorna a su lugar y usted simplemente pasó por allá. Hay gente que todos los domingos está de turismo por la iglesia. Simplemente van, se deleitan en la predicación, alaban al predicador, le dan gracias a Dios por la comida y finalmente se van. No hay una koinonía, no hay una participación, no estás involucrado al 100%. Y esto no tiene que ver con la pandemia, porque estamos hablando de Filipos, que está en Macedonia, cerca de Grecia, y Pablo está en Roma. Así que, y no hay WhatsApp, no hay redes sociales, no hay manera de tener una comunicación permanente entre ellos. Pero hay una koinonía entre ellos, hay una participación porque hay una vivencia. No simplemente están escuchando el Evangelio, sino que están peleando y luchando por el Evangelio y se preocupan los unos por los otros y en la medida de sus capacidades se envían ayuda mutua los unos por los otros e interceden los unos por los otros, de tal manera que hay una participación activa y dinámica que mantiene la vida y sobre todo, hermanos, que mantiene el gozo, No podemos estar gozosos si no nos abrazamos como hermanos, ya sea en términos espirituales, ya sea a través de la oración, a través de la intercesión, a través de las cartas, a través del WhatsApp, a través de las redes, pero tenemos que participar activamente de la comunión con los santos, tenemos que participar activamente de la iglesia. La iglesia no es solamente Cristo. La iglesia no es solamente, no es que yo aquí con el Señor a solas en mi cuarto. No, la iglesia no es solamente Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si nosotros no participamos de su cuerpo, no participamos de su cabeza tampoco. No estamos participando de Él. Dios demanda para la salud emocional de los creyentes que participemos activamente en el Evangelio con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Ahora devolvámonos al versículo 6. La cuarta cosa que debemos creer para tener gozo y para tener alegría es que debemos creer en el poder de Dios para transformar las vidas. ¿Cuáles vidas? La mía y las de los demás. Es decir, nuestra vida cristiana y nuestro andar por este mundo está guiado por una esperanza de qué, una esperanza de gloria, una esperanza de que un día seremos mejores de lo que somos. El verdadero cristiano no está contento con lo que es. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano está caminando en una carrera, está subiendo una montaña, está creciendo a una estatura. El verdadero cristiano tiene una meta, tiene un propósito. El apóstol Pablo habla de esta meta aquí en esta carta. Dice, olvidando lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que tengo por delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, bajo esas circunstancias, el cristiano nunca va a estar satisfecho con lo que él es. Pero el hecho de que hoy no seamos lo que debemos ser, no nos debe quitar el gozo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza en que Dios ha prometido que seremos transformados por su poder, por su palabra y por su espíritu. En que el mismo que nos llamó, recuerden como lo dice Pablo en su carta a los romanos, a los que antes conoció, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también glorificó. Es decir, ¿qué está diciendo? Que cuando Dios llama a un creyente para salvación, Él nunca va a dejar un proceso inconcluso con ninguna persona que ha sido llamada desde antes de la fundación del mundo. Vamos al versículo 6, que es un versículo que utilizamos en gran manera, es uno de los versículos más famosos y quizás el versículo más famoso de esta carta. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El cuarto ingrediente del gozo es creer en el poder de Dios para transformar vidas. Entonces, cuando yo creo en el poder de Dios para transformar mi vida, me duelen mis errores y me duelen mis fallas, pero acudo al trono de la gracia con la esperanza de que voy a ser transformada. De la misma manera, cuando yo percibo un defecto o una falla en mi hermano, para que el gozo no se pierda, para que la comunión no se rompa, yo debo creer que él está en un proceso de perfeccionamiento con base en el llamado que Dios ha hecho en su vida, con base en el espíritu que Dios ha puesto en su corazón y con base en mi propia experiencia de que yo también estoy siendo transformada, que yo también estoy siendo perfeccionada, que yo también estoy creciendo. Entonces, de esa manera yo tengo que ver a los demás creyentes, yo tengo que ver a los demás creyentes desde una perspectiva divina, no tengo que verlos a la luz de sus propias fallas y de sus propios errores. Yo tengo que tener una visión celestial de los hermanos que me rodean, inclusive de las personas que llegan a la iglesia. Yo recuerdo la historia de la pastora Anita. Ella ya murió y es la pastora que se ganó a mi esposo, que también murió para Jesucristo. Mi esposo fue rescatado de la droga. Y esta pastora, la pastora Anita, ella se metía, siendo una mujer, se metía en las caletas a buscar a los drogadictos, los sacaba, oraba por ellos, clamaba por ellos, o ayunaba por ellos. Y yo recuerdo que Arturo me comentaba, mi esposo me comentaba, de cómo la pastora, viéndolo a él, aun cuando él caía, cuando él retrocedía, cuando él iba hacia atrás, se resbalaba, fracasaba, la pastora Anita decía, él es una columna de la iglesia. Tenía una visión trascendental, tenía una visión que le había sido dada por lo que ella sabía que Dios iba a hacer en la vida de este hombre, y finalmente todo eso se cumplió. Pero a lo que quiero llamar la atención es que Cristo nos ve como lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Cristo le dijo a un hombre como Pedro, tú, Simón, tú te llamarás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo puso a Pedro como uno de los primeros ministros, como una columna de la iglesia. Le revelaba las verdades más profundas a Pedro y sabía que Pedro iba a tener un papel fundamental en la fundación de la iglesia y en el avance del evangelio.
pero también sabía todos los defectos de Pedro, sabía que lo iba a negar, sabía que iba a blasfemar, que iba a maldecir. Conocía todas sus fluctuaciones y todas sus falencias, pero lo podía ver a la luz de lo que él mismo iba a hacer. Entonces, ¿qué se requiere, hermano? Que nosotros tengamos una visión de las personas como perfectas en Cristo Jesús. Que nosotros veamos a nuestros hermanos como obras terminadas, perfectas en Cristo Jesús. Como personas que están en un proceso de transformación y que la garantía de esa transformación no está determinada por el esfuerzo que ellas hagan para ser mejores personas, sino por la fidelidad del Dios que los llamó. A esos que Dios llamó, a esos también justificó, a esos también glorificó. Así como Dios llama, así Dios santifica, así Dios redime, así Dios transforma. La obra la hace Él, y si la hace en mí, yo tengo la obligación de creer que la va a hacer en los demás, y que aunque yo vea que hay personas que están muy pequeñitas o muy atrasadas o que van muy lento, yo tengo que sobreponerme a todos esos pensamientos de orgullo y de desprecio que interrumpen la coinonía con los hermanos y por supuesto disminuyen el gozo. Yo tengo que interrumpir todo eso con esta convicción, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, entonces yo quiero que hagamos algo ahora, que volvamos a leer todo el pasaje del 1 al 8 para que entendamos el gozo del corazón de Pablo y podamos ver todos los ingredientes del gozo juntos, sincronizados, produciendo en el corazón de Pablo un gozo que es superior a las circunstancias en las que él se encuentra, y que es el gozo que cada uno de nosotros necesitamos tener para vivir la vida que Dios nos está dando. Vamos a retomar todo el pasaje tratando de percibir, repito, todos los ingredientes del gozo, todos los requerimientos del gozo, tratando de mirar nuestras vidas y tratando de incorporar estas actividades que producen gozo a nuestra disciplina diaria. Vamos a mirarlo de nuevo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, ¿cuál es la receta del gozo? Dar gracias a Dios, siempre acordándonos de nuestros hermanos, rogando siempre en nuestras oraciones por cada uno de ellos, participando activamente del Evangelio junto con cada uno de ellos, y estando convencido de que Dios es poderoso para transformarlos, es decir, para quitar toda falencia, todo pecado, todo mal hábito, toda mancha que esté ahí, Dios la va a quitar. Entonces tenemos que ver a la persona como alguien que ya ha sido perfeccionado, y eso es parte de la fe en la obra salvadora del Señor Jesucristo. Vamos entonces a mirar, antes de llegar al versículo 9, el versículo 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Este es el versículo 8. Pero a partir del versículo 9 lo que vamos a estudiar son las peticiones. Ok, ya sabemos
que una parte fundamental del gozo es la vida de oración. Y lo que primero descubre el apóstol Pablo aquí en el saludo de la carta es su vida de oración. Él descubre su vida de oración. Ahora, ¿se trata simplemente de orar por cada uno de mis hermanos? ¿O hay una manera especial de orar? Hay una manera especial de orar. Miren que esto es supremamente importante, porque las oraciones del apóstol Pablo contrastan muchísimo con las oraciones que nosotros hacemos por los hermanos que conocemos. De hecho, oramos por los hermanos con base en unas listas de peticiones que los hermanos nos entregan. Y no sé si usted lo habrá notado, pero el apóstol Pablo es el que más expone por escrito sus oraciones, la manera como ora y las cosas por las cuales ora, o sea, las peticiones. Y hay algo que sobresale y que es evidente en todas las oraciones de Pablo, y es que él nunca ora por cosas. El apóstol Pablo no ora por cosas, el apóstol Pablo siempre ora por personas. Ahora, el apóstol Pablo no solamente ora por personas, sino que las cosas que pide para esas personas son muy diferentes de las cosas que nosotros pedimos para nuestros hermanos. Y eso quizás tiene que ver con nuestras frustraciones y con nuestra falta de gozo. Vamos a mirar del versículo 9 al versículo 11 qué es lo que él pide. Comencemos por el 8, nuevamente. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí están las peticiones. Probablemente no entendimos nada, porque aquí el apóstol Pablo no está pidiendo que tengan salud, no está pidiendo que sean prosperados, no está pidiendo por una pensión que no les han querido aprobar, no está pidiendo por universidad para los hijos, no está pidiendo por nada material. Entonces probablemente el lenguaje de estas peticiones, que son 100% espirituales, no lo podamos captar y nos cueste trabajo para nuestro intelecto, porque nuestras oraciones son muy simples y muy materialistas. Entonces, vamos a mirar en este pasaje número 1 cuál es el motor y la fuente de las oraciones. Porque orar es algo que requiere energía, es algo que requiere fortaleza, es algo que requiere decisión, resolución, disciplina. Entonces tiene que haber algo fuerte que nos motive a orar. Y tiene que haber una fuente de donde fluya todo lo que necesitamos para poder orar. Y eso es lo que dice el versículo 8. El versículo 8 dice que el motivo por el cual el apóstol Pablo ora intensamente por estos creyentes es porque los ama con un amor inmenso, un amor del cual Cristo es testigo. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Dios me es testigo de cómo os amo. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo está poniendo a Dios como testigo de la intensidad y de la profundidad del amor que él siente por los filipenses. Y esto es bien delicado, porque si no fuera cierto que ese amor entrañable existe y es fuerte en el corazón de Pablo, si eso no fuera cierto, él estuviese usando el nombre de Dios en vano. Es prácticamente un juramento el que hace el apóstol Pablo. Coloca a Dios como garante, como testigo de que él ama a los filipenses.
¿Y de qué manera Dios puede ser testigo? Pues simple y llanamente porque continuamente el apóstol Pablo está clamando, orando y rogando por los filipenses. Así que Dios sabe que sinceramente Pablo los ama con ese amor entrañable. Pero ¿de dónde proviene ese amor? Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, aquí nosotros tenemos una secuencia. Cuando Jesucristo llena nuestros corazones, básicamente llena nuestros corazones de Él, o sea, de su amor. Un corazón lleno de la presencia de Jesús es un corazón lleno de amor. Jesús nos llena de amor. Y el amor se traduce en oración. El amor por una persona se traduce en oración. No hay un acto de amor más grande que podamos hacer por una persona que llevarla al trono de la gracia y clamarle a Dios por ella. No hay algo más grande que podamos hacer por alguien. Si algo necesitamos nosotros, los maestros, los ministros de Dios, necesitamos que alguien ore por nosotros. Necesitamos gente comprometida en orar por nosotros. Es el regalo más grande, es la muestra más grande de afecto y de amor. Cuando llevamos a una persona al trono de la gracia, cuando intercedemos por esa persona día y noche, es el regalo más grande que le podemos hacer a esa persona, independientemente de que esa persona valore o no valore ese regalo. Es lo más grande que podemos hacer por un ser humano. Entonces Jesús nos llena el corazón de amor y el amor nos impulsa a orar constantemente por esas personas. Ahora, podemos decir ¿qué es el amor? O sea, ¿qué significa estar lleno de amor? ¿Qué significa estar lleno de amor? ¿Qué clase de amor es el que siente Pablo por los filipenses? Y cómo ese amor va a determinar qué es lo que él pide. Repito, porque nuestras peticiones se han deteriorado tanto, que son tan materialistas, tan de este mundo, que realmente contrastan en gran manera con las peticiones del apóstol Pablo acerca de las personas que ama. Entonces vamos a ver qué pide el apóstol Pablo. Dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo está diciéndole a los filipenses que Dios es testigo de que los ama, porque el apóstol Pablo también se ha sentido amado por los filipenses. Y los filipenses le han demostrado al apóstol Pablo su amor de diferentes maneras, y en este momento se lo están mostrando por su preocupación, por sus circunstancias y por la ayuda económica que le mandaron con Epafrodito. O sea que hay una manifestación de amor y él les está diciendo que Dios es testigo de cómo los ama y de cómo él, que no está en posición de mandarle dinero a ellos, sí les retribuye todo eso, o digamos sí los puede bendecir grandemente orando todos los días por ellos. O sea que es un dar y recibir, es un compartir, es una coinonía, es una participación de afectos, un intercambio de afectos que se dan entre los filipenses y el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo está convencido del amor de los filipenses hacia él. El apóstol Pablo ha visto y ha aprobado y ha recibido, como lo dirá al final de la carta, ha recibido, dice, todo lo he recibido, olor fragante, sacrificio acepto a Dios. Está diciendo, todo lo que me mandaron es una ofrenda para Dios, es un perfume para Dios, porque siento que lo han hecho con amor, siento que están participando del evangelio con eso. Entonces, el apóstol Pablo aquí está diciendo, yo los amo y sé que ustedes tienen amor, pero yo quiero que el amor de ustedes crezca en la dirección correcta. La palabra que utiliza Pablo para amor aquí es la palabra ágape, el amor ágape, que es el amor
de Dios en el corazón de aquellos pues que son de Dios, en el corazón de aquellos que han recibido el amor de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que cuando uno se convierte a Cristo y recibe el Espíritu Santo se derrama en nosotros en forma de amor. La experiencia de la conversión es una experiencia de amor, porque la experiencia de la conversión es un momento en el cual Dios cubre el velo, quita el velo que nos impide ver nuestro pecado, quita el velo que nos impide ver nuestro pecado, quita el velo que nos impide ver su santidad, y así, mostrándonos su santidad y descubriendo nuestro pecado, a pesar de todo eso, nos abraza y nos acepta. Así que la conversión genuina a Cristo es una experiencia de amor, de un amor inmenso, de un amor inexplicable, de un amor que sobrepasa el entendimiento humano, pero que se derrama a través del Espíritu Santo. Es una experiencia de sentirse amado de manera incondicional y a pesar de lo que se es. Entonces, ese amor derramado en nuestros corazones necesariamente se convierte en una capacidad para amar a las demás personas, para derrochar amor hacia las otras personas. Y esa es la experiencia de la conversión. Pero el problema está en que nosotros no conocemos lo que es el amor ágape, no conocemos lo que es el amor de Dios y tenemos un falso concepto de amor. De tal manera que aún inclusive en medio de la iglesia, al interior de la iglesia, hay personas que llaman amor al deseo sexual, hay personas que llaman amor al amor filios, es decir, cuando a ti te cae bien alguien, cuando una persona dentro de la congregación tiene tus mismos gustos, tus mismos intereses, tiene algo en particular que es común a ti y hacen como una conexión, pero que no está determinada por el amor de Dios, sino porque hay cosas en común. El amor filial, me caes bien, es de la carne, es humano. Entonces, hay personas que entienden el amor como la capacidad de llevarse bien con todo el mundo, la capacidad de seguirle la corriente a todo el mundo, la capacidad de no molestar a nadie por nada, de no confrontar a nadie. O sea, tienen un concepto tan erróneo y tan equivocado del amor que es necesario que junto con el proceso de la conversión nosotros aprendamos el amor de Dios. O sea, nosotros revisemos y renovemos el concepto que tenemos de amor. Y eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo en oración. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La palabra ciencia y conocimiento que ha sido descrita ahí, el apóstol Pablo utiliza dos palabras, ciencia y conocimiento, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento, o sea que el amor debe ir creciendo en ciencia y conocimiento. Son dos palabras. ¿Qué significa ciencia? La palabra ciencia ahí es el término griego epignosis, que se refiere específicamente al conocimiento íntimo, a una experiencia íntima de una persona. Se refiere al conocimiento que Dios tiene de los seres humanos. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, para que veamos un versículo donde se encuentra ese término ciencia que es epignosis. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, epignosis. Pablo a los romanos dice que Dios a los que antes conoció. Epignosis no se refiere a tener información acerca de una persona. Epignosis se refiere al conocimiento que Dios tiene de una persona, es decir, cómo Dios sabe las intenciones y lo íntimo
de una persona, cómo Dios conoce tus pensamientos, cómo Dios conoce tus motivaciones, cómo Dios conoce las intenciones más profundas de tu corazón. Eso se llama epignosis, es un conocimiento experimental, es el conocimiento que Dios tiene de los seres humanos y sobre todo de las personas con las que tiene intimidad, con las que tiene relación. Dios se relaciona con las personas a partir del conocimiento íntimo. Dios no se relaciona con nosotros desde lejos. Dios se relaciona con nosotros desde dentro de nuestro corazón. Él comienza a mostrarnos el interior de nuestro corazón. Así es como Dios nos conoce, en la profundidad de lo que realmente somos. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que nuestro amor debe abundar más y más en el conocimiento que Dios tiene de una persona. ¿Eso qué significa? Hermanos, significa que si yo voy a amar a alguien, yo tengo que estar consciente de cuál es el propósito de Dios en la vida de esa persona para poder amarla. Porque si yo amo a una persona y la guío en la dirección contraria a los propósitos de Dios para su vida, no la estoy amando, sino que la estoy destruyendo. Por eso es necesario que al amar a las personas las llevemos a la presencia de Dios en oración, para que Dios nos haga entender, para que Dios nos muestre. Muchas veces oramos por una persona que está pasando por una angustia, que está pasando por una tribulación, y lo único que le pedimos a Dios es quítale la angustia, quítale la tribulación, quítale la enfermedad, y le damos órdenes a Dios y declaramos y ordenamos y decretamos y decimos, y luego vamos donde la persona y le decimos: Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, Dios se va a glorificar, y le creamos falsas expectativas a esa persona. Y no tenemos la capacidad, la epignosis, la capacidad de entender qué es lo que Dios está haciendo con esa persona a través de ese proceso. Y no podemos ser personas útiles en el crecimiento espiritual de esa persona. Es lo que Dios nos está diciendo, que nuestro amor crezca cada día más en ciencia, en epignosis, en el conocimiento de Dios. Ahora, esa palabra está ligada a la segunda palabra, ciencia y conocimiento. La segunda palabra es un término griego, aistesis, que significa discernimiento moral. Discernimiento moral es la capacidad de ver qué es bueno y qué es malo. Es una capacidad de discernir. Y por eso algunas Biblias han traducido esta frase: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en discernimiento, en conocimiento y en discernimiento espiritual. O sea que para yo amar a alguien, tengo, número uno, que conocer los propósitos de Dios en las vidas del ser humano. Y número dos, tenemos que tener discernimiento espiritual acerca de las cosas. Discernimiento espiritual. O sea, yo no puedo ser una persona simple, incauta. Yo tengo que ser una persona que perciba a los demás con discernimiento. Jesús tenía un discernimiento espiritual de todas las personas, porque es el Hijo de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él conocía las intenciones de los hombres, conocía las cosas ocultas del corazón. Y si bien nosotros no tenemos la capacidad de verle los pensamientos a nadie, la Biblia nos llama a tener discernimiento, y que el discernimiento y el conocimiento de los propósitos de Dios, el conocimiento de una persona, son importantes para amar a una persona. O sea que si yo no tengo discernimiento, yo no puedo amar a las personas. ¿Qué es lo que pasa si no tengo
epignosis y aistesis, si no tengo ciencia, si no tengo conocimiento o si no tengo discernimiento espiritual para amar? ¿Qué es lo que pasa? Mire lo que dice. Volvamos al 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Les pongo un ejemplo. Una persona llega, te cuenta algo, te dice que se va a casar o te dice que va a cambiar de empleo. Tú la ves que está emocionada y entusiasmada porque se va a casar o está feliz porque va a cambiar de empleo. Pero si tú eres una persona con discernimiento, puedes discernir algo más allá. Ella espera que tú apruebes todo lo que tú estás diciendo. Y la tentación de aprobar todo lo que una persona está diciendo para llevarnos bien con todo el mundo es una tentación fuerte. Hace algún tiempo me llamó un hermano para pedirme un consejo y me quedé sin saber para qué me estaba pidiendo el consejo. La situación era una situación en la que tenía que llevar a una chica a vivir a su casa y resulta que la chica era prácticamente la novia de su hijo. Yo le dije que no, que eso no se podía, pero a la chica, según él me decía, que él no podía dejarla en la calle, que la habían botado de su casa, que él tenía el control de su casa, que él tenía el control de sus hijos, que él tenía el control de esto, que él tenía el control de lo otro. Entonces nunca entendí para qué pedía mi consejo, si realmente no le gustó, y luego de que le dije que no estaba de acuerdo y que primero era su familia y que él no podía sacrificar a su familia metiendo a una chica que tiene una problemática de un hogar disfuncional y que se siente atraída por su hijo y viceversa. No podía ponerle esa tentación a su hijo, que tenía que responderle primero a Dios por su hijo y que tenía que buscar la manera de ayudar a la joven sin ponerla a vivir en su casa. Pero a partir de ahí, de ese consejo, él comenzó a explicarme que él tenía el control, que él sí podía hacerlo, que sería malo no hacerlo, y empezó a argumentar y finalmente yo no sé para qué me pidió consejo. Inclusive llegó a sentirse un poquito atacado por lo que yo le dije. Y el resultado de todas estas cosas, como siempre, intuyo que pudo haber sido que la pastora Eloísa no tiene amor, porque me está recomendando que eche a una jovencita que botaron de su casa a la calle. Que nuestro amor crezca en ciencia, en conocimiento, en discernimiento moral. Que no seamos tan simples para creer que el amor entrega todas las cosas, aún a sabiendas de que eso destruirá a las personas. Es la madre permisiva que hace que su hijo se convierta en un inútil. Es la madre incapaz de reprender a su hijo y que tapa todas sus faltas y que lo destruye, pero se jacta de ser una madre amorosa, cuando el libro de Proverbios dice que el que le niega azotes a sus hijos en realidad los odia. Entonces nosotros tenemos un concepto supremamente errado del amor y ese concepto persiste en la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor sin ciencia y sin conocimiento, es decir, el amor sin el conocimiento de Dios y sin el discernimiento espiritual, no es amor. No es el amor ágape. Será cualquier otra cosa, pero no es el amor de Dios. Dios quiere que aprendamos a amar correctamente, a fin de que aprobemos lo mejor. ¿Para qué? Para que no seamos hipócritas, para que seamos sinceros, para que seamos irreprensibles. Y dice, para el día de Cristo. ¿Por qué?
porque en el día del Señor Jesucristo iremos al tribunal del Señor Jesucristo. Y no podemos decir, Señor, yo nunca confronté el pecado de mi hermano porque yo era una persona llena de amor. Jesús te va a decir, no, tú no tenías amor. No podemos decir, Señor, yo siempre estuve de acuerdo y traté de llevarme bien con todo el mundo porque soy una persona llena de amor. Jesús te dirá, no, tú no eres una persona llena de amor. Tú fue un hipócrita cobarde que te daba miedo decir la verdad, que te daba miedo confrontar a las personas, que no querías contradecir a nadie para no tener problemas con nadie. Entonces, el amor tiene que crecer en ciencia, en discernimiento, para poder tomar las decisiones correctas. Número 1, que el amor sea abundante en ciencia y en conocimiento. Estas son las peticiones de Pablo. Pablo pide que el amor de ellos abunde en ciencia y conocimiento. Segundo, que tengan la capacidad de discernir y tomar las decisiones correctas. El amor toma decisiones. Hermanos, el amor cierra puertas. El amor cierra puertas. ¿Para qué? ¿Para qué cierra puertas? Para que el otro aprenda, para que el otro se corrija. El amor dice no, basta. El amor sabe corregir, el amor sabe discernir, el amor aprueba y se entiende por lógica. Dice, para que aprobemos lo mejor, mi amor debe crecer en ciencia y discernimiento para que yo apruebe lo mejor. ¿Qué significa eso? Que habrán cosas que no voy a aprobar. Es decir, para que yo tenga la capacidad de discernir y aprobar cosas y desaprobar otras cosas. Así que el amor aprueba y desaprueba. El amor acepta y el amor rechaza. ¿Por qué? Por el bien de la persona que se ama. Eso es un amor que crece en ciencia y discernimiento espiritual. Ahora, el amor es sincero. Si sabemos que hay algo que está mal con nuestro hermano y no lo decimos con amor, pero hay que decirlo, somos hipócritas si lo hablamos con los demás por detrás. Por eso es necesario que mi amor tenga la capacidad de hablar, que mi amor tenga la capacidad de confrontar, que mi amor tenga la capacidad de debatir, que mi amor tenga la capacidad de corregir, que mi amor tenga la capacidad de aprobar y que mi amor tenga la capacidad de reprobar también. ¿Para qué? Dice el versículo 10 y 11 nuevamente, para que aprobemos lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Debemos dar fruto. O sea, nuestro amor debe dar fruto. ¿Y fruto de qué? De justicia. O sea que el amor no es pasar por alto la falta. El amor es perdonar, sí. Pero cuando alguien está haciendo lo malo, yo tengo que decirle, lo que estás haciendo no está bien. Si no lo hago, no hay amor, porque estoy mintiendo. No le estoy abriendo mi corazón, ni estoy actuando en conformidad con mi conciencia. Y estoy viendo que la persona está mal y no la puedo corregir. Más sin embargo, sí hablo eso por detrás. Entonces, el amor debe tener sinceridad y el amor debe dar fruto. Estas son las peticiones que el apóstol Pablo hace por los filipenses. Entonces, vamos a redondear la idea para que aprendamos a orar. El apóstol Pablo, ¿cómo oraba por los filipenses? Pedía que el amor de los filipenses, que es la marca de su conversión, de que son cristianos, no estaba pidiendo que Dios le diera amor a los filipenses. ¿Sabes que esa frase de tú no tienes amor es una manera de decir tú no eres cristiano? Es una manera de decir tú eres un falso. Nunca le diga a una persona que no tiene amor. El apóstol Pablo dice
que vuestro amor, porque si has creído tienes amor, el amor de Cristo se ha derramado en tus corazones. Apóstol Pablo le pedía a Dios que el amor de los filipenses abundara en ciencia y conocimiento, a fin de que ellos tuvieran discernimiento espiritual para aprobar lo bueno, reprobar lo malo, ser sinceros, ser irreprensibles, y en el día del Señor Jesucristo, cuando estuviesen frente al tribunal de Cristo, presentaran frutos de justicia, de rectitud y de integridad. Eso es amor. Amor es presentar una vida de rectitud y de integridad. Y esa debe ser nuestra oración por las personas que amamos. Cuando amamos a nuestros hijos, pedimos que nuestros hijos tengan discernimiento. Pedimos que nuestros hijos aborrezcan lo malo y amen lo bueno. Pedimos que nuestros hijos, Dios les destape los oídos y que aborrezcan lo malo que escuchan y que lo bueno que escuchan lo abracen. Pedimos que ellos amen verdaderamente las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme al conocimiento de Dios. Nuestros hijos muchas veces se equivocan, muchas veces están con la persona equivocada. Hemos orado para que nuestros hijos disciernan acerca de las malas compañías, para que nuestros hijos disciernan acerca de las malas elecciones, no solamente reprendiéndolos, sino pidiéndole a Dios que Dios le dé ese discernimiento espiritual, porque esa es la clave para poder amar, esa es la clave para poder amar. Continuamos, entonces ahora el apóstol Pablo pasa del saludo, recuerden la estructura de las cartas, el remitente, Pablo y Timoteo, en los versículos 1, el saludo, gracia y paz a vosotros en el versículo 2, y del versículo 3 al versículo 11, la oración y la acción de gracias. Pasado esto, que es la introducción a todas las cartas, el apóstol Pablo va a escribir acerca de sus circunstancias, acerca de lo que está viviendo. Ya los filipenses saben que el apóstol Pablo está preso y por eso fue que mandaron la ayuda y por eso fue que mandaron a Epafrodito, están preocupados por él. Pero ahora el apóstol Pablo quiere comunicarles a ellos cuál es la perspectiva, cuál es el enfoque, cuál es la cosmovisión que él tiene de sus circunstancias, cómo las ve él. ¿Por qué? Porque él no quiere que simplemente Epafrodito vaya y cuente lo que vio, sino que él quiere que también los filipenses aprendan a ver las cosas con los ojos de Dios. Y eso hace parte del discernimiento del que estábamos hablando. Y vamos a mirar de qué manera escribe el apóstol Pablo acerca de sus circunstancias actuales. En el capítulo 1 leemos del versículo 12 al 14 que el apóstol Pablo está gozoso porque a pesar de que ha sido encarcelado, el evangelio avanza mucho más rápido precisamente por causa de su encarcelamiento. Capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Para poder entender por qué el apóstol Pablo se está gozando en sus prisiones, tenemos que conocer más el corazón de Pablo y el corazón de un verdadero creyente. Jesús, cuando predicaba el evangelio, decía: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz, niéguese a sí mismo. La negación del yo es parte esencial del llamado de Jesús y del evangelio. La negación del yo, la muerte del ego,
es la parte esencial del verdadero cristianismo. Y les decía anteriormente que el ego y el yo son los mayores obstáculos del gozo cristiano. Porque el gozo cristiano es básicamente la liberación del yo y la liberación del ego a través del evangelio, que es estar juntamente crucificado con Cristo y que ya yo no viva para mí, sino que viva para Cristo. El evangelio es comprender que así como Cristo murió por nosotros y puso su vida en lugar de la nuestra, y que en la cruz del Calvario todos morimos, es necesario que entonces vivamos para Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos, considérense pues muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y ese es el secreto de la felicidad. El problema es que cuando se adultera el evangelio y se cambia por el mensaje diabólico de la prosperidad y se cambia por el mensaje diabólico de la confesión positiva y de todas estas falsas doctrinas que no tienen que ver con la muerte del yo, sino que tienen el yo y el ego en el centro, Dios girando al centro del ser humano, todo lo que pise la planta de tu pie, todo lo que visualices, todo lo que declares, todo lo que decretos, el yo entronizado, esa es la doctrina diabólica del falso cristianismo que nos ha impedido ser felices, que nos ha impedido el gozo. Para poder entender a Pablo tenemos que partir de que él es un hombre en el cual el evangelio ha hecho su trabajo. Él es un alma, una mente y un corazón que ha sido transformado y que ya no vive para sí, sino que vive para Cristo, y Cristo es el evangelio. Cristo es el evangelio. El evangelio es Cristo tomando posesión de lo que es de Él, de lo que Él compró en la cruz del Calvario. Eso es el evangelio. Y vivir para Cristo es vivir para el evangelio. Y vivir para el evangelio es vivir para Cristo. Y esa es la vida del apóstol Pablo. La mayoría de los creyentes contemporáneos no tienen esa experiencia, no la conocen, no la han vivido. Entonces no podemos entenderlo porque la mayoría de los creyentes vivimos en función de nuestro propio bienestar y de nuestra propia salud, de tal manera que estar preso sería una gran tragedia. ¿Por qué? ¿Por qué estar preso sería una gran tragedia? Porque no tendría la comodidad de mi casa, no tendría mi comida favorita, no tendría un trato digno, no tendría nada que tenga que ver con lo que satisface al yo. Así que sería una desgracia estar preso. Pero para el corazón del apóstol Pablo las cosas son diferentes, porque la vida no consiste en su bienestar material, ni físico, ni espiritual, sino que la vida consiste en el avance del evangelio, en la capacidad de servir a Cristo y de llevar a Cristo a todas las naciones. Eso es lo que constituye la vida de Pablo. Y en la medida en que él hace avanzar el evangelio, él se siente pleno, dichoso y realizado. Ahora, desde esa perspectiva, el apóstol Pablo no querría estar preso. No querría estar preso porque humanamente hablando, él es un misionero, él es un apóstol, él es un hombre que ha recibido de Cristo un evangelio que tiene que llevar a todos los gentiles. Y el sueño de él y el anhelo de su corazón es cumplir su comisión. De tal manera que su corazón vibra y su imaginación se deleita en el hecho de llevar el evangelio, viajar y establecer el reino de Cristo en todos los lugares donde él llegue. O sea, llenar la tierra del evangelio del Señor Jesucristo. Ese es su gozo y esa es su felicidad. Y frente a eso, el hecho de estar preso podría también ser una desgracia. Pero no por las incomodidades de estar preso, ni por lo humillante de estar preso, sino porque las prisiones de Pablo podían eventualmente impedir que él siguiese predicando el evangelio y que él siguiese fundando iglesias.
Recuerden que antes de llegar preso a Roma, había hecho 3 viajes misioneros. Y en cada uno de esos viajes había fundado más de 3 y de 4 iglesias. Así que la vida de Pablo era llevar el evangelio. La vida de Pablo era ver almas convertidas. El gozo de Pablo era el gozo de Dios. Hay más gozo en el cielo cuando alguien que está perdido regresa, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Así que Pablo vivía del gozo de predicar el evangelio, del gozo de llevar las almas a los pies de Cristo. Eso lo mantenía completamente gozoso. La prisión podría ser una amenaza porque lo iba a detener, pero resulta que él está escribiendo aquí que para su sorpresa la prisión hizo que el evangelio avanzara más. Y por eso encontramos a un Pablo que, a pesar de estar preso, está supremamente gozoso y escribe en un tono de triunfo, de alegría y de satisfacción. Y escribe de esa manera porque es necesario que los filipenses, que están preocupados y quizás entristecidos por su prisión, entiendan y puedan ver las circunstancias de Pablo de la misma manera como él la ve. Y esto no es positivismo, no es una manera positiva de ver la vida, no. Esto no es una manera, no es que voy a cambiar mi manera de hablar para hablar de una manera positiva, no. Esto es que hay un cambio en el corazón y que hay una muerte al yo y hay un vivir para Cristo. Y cuando vivimos para Cristo y podemos comprobar que el reino de Cristo se está extendiendo y que Dios ordena todas las cosas para el avance del evangelio, nuestra vida es gozosa y podemos comprobar que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y podremos constatar que eventos que en otra época nos hubiesen podido parecer desafortunados, nos parecen afortunados. Una manera diferente de ver la vida, un enfoque celestial de las circunstancias. Necesitamos ver nuestras circunstancias con los ojos de Dios. Necesitamos dejar de amarnos a nosotros mismos. Estamos tan cargados de amor propio, de autocompasión, de autoprotección, de autoayuda, que no podemos ver en medio de la adversidad la mano poderosa de Dios extendiendo su reino, y no podemos participar del gozo de salvar almas y del gozo del avance del evangelio. Pero el apóstol Pablo sí, el apóstol Pablo vivía para eso. Entonces, él dice, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio, más bien para el progreso del evangelio. Entonces, esta es mi felicidad. Pensé que estar preso iba a detener el evangelio, pero ahora me estoy dando cuenta que no. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con eso? Dice, de tal manera, versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo estaba en Roma. En Roma había una sede de gobierno y por lo general el pretorio es otro nombre para decir el palacio de Roma, el palacio del gobierno romano. Ese es el pretorio, o sea, la sede del gobierno romano. A eso se le llamaba pretorio, pero también se le llamaba el pretorio al conjunto de toda la guardia romana. Los soldados romanos se dividían en varias categorías y la clase más alta, la élite de los soldados romanos, era la guardia del pretorio, es decir, que eran los que custodiaban al emperador, eran los que guardaban el palacio. Ellos eran, por decirlo así, de un rango superior al resto de los soldados. ¿Y qué sucedía? ¿Qué sucedió más bien? ¿Qué fue lo que sucedió? Como dice el apóstol Pablo, las cosas que me han sucedido. ¿Cuáles son las cosas que le han sucedido? Están narradas en el libro de los Hechos, ¿cierto? Cuando lo apresaron, cuando él apeló a Roma, cuando naufragó,
cuando finalmente llega y le dan arresto domiciliario, le dan casa por cárcel, pero en esa casa él estaba custodiado por un guardia y los guardias que le asignaron eran los guardias del pretorio. Y dicen los estudiosos del contexto de la época del Imperio Romano, en la época de Pablo, dicen que cada guardia tenía un turno de 4 horas. O sea que cada 4 horas había cambio de guardia. Cada 4 horas salía un soldado romano del pretorio, o sea, de la élite de los soldados romanos, salía de la casa de Pablo y entraba otro diferente. Dicen las costumbres de la época que este guardia tenía en su brazo una esposa con una larga cadena que amarraba su brazo al brazo del apóstol Pablo, y que ese era el estado en el cual estaba el apóstol Pablo, encadenado a un guardia romano. Pero cuando se cumplían las 4 horas del turno de ese guardia, entonces llegaba el relevo y él se quitaba la esposa y se la colocaba en el brazo del nuevo guardia romano. ¿Qué creen ustedes que hablaba el apóstol Pablo durante esas 4 horas? ¿De qué podría hablar el apóstol Pablo durante 4 horas con un guardia amarrado con una cadena a su brazo? ¿Qué cosas pudieron ver esos guardias? Seguro vieron la disciplina de oración del apóstol Pablo. Seguro escucharon conversaciones porque el apóstol Pablo podía recibir visitas en prisión. Se le dieron por ser ciudadano romano y porque los crímenes de los que los acusaban eran inciertos, eran más que todo celos de los judíos. Por estar en esa situación hubo algunos privilegios en los que se le permitía que lo visitaran. Entonces a Pablo lo visitaba Timoteo, a Pablo lo visitaban creyentes, Pablo oraba con los creyentes, le predicaba a esos creyentes, enseñaba la palabra con esos creyentes y por supuesto que predicaba a cada uno de los guardias. Y el guardia no podía hacer nada porque estaba amarrado al apóstol Pablo. Y a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Todos los guardias del pretorio habían pasado por la casa de Pablo, habían escuchado el evangelio y todos sabían y conocían la causa y la razón por la cual Pablo estaba preso. Todos habían escuchado ese evangelio. En toda la guardia romana se comentaba acerca del apóstol Pablo, acerca de lo que él predicaba, acerca de lo que él creía, acerca del Cristo que él adoraba y acerca de la manera como él vivía. Todo ese testimonio, imaginen hermanos el testimonio de su predicación y de su vida ilustrando la predicación, porque el dolor y el sufrimiento ilustran el evangelio, porque el evangelio verdadero es el evangelio de la cruz, es el evangelio de la sangre derramada, es el evangelio de las manos horadadas, de los costados, del costado traspasado, de los pies traspasados, de la cabeza coronada de espina, de la sangre, del sufrimiento, del dolor. Ese es el evangelio. Nuestro evangelio no es un cuento de hadas. Nuestro evangelio es crudo, pero es poderoso. Y el evangelio estaba ilustrado con los sufrimientos de aquel que predicaba el evangelio y que no estaba dispuesto a retractarse de nada de lo que predicara, aun cuando su predicación le costara la ejecución a manos del Imperio Romano. No estaba para nada dispuesto a negar a Cristo. No estaba para nada dispuesto a retractarse del evangelio. Y todo eso lo supieron todos los guardias romanos. Pero no solamente los guardias romanos, sino que dice a todos los demás. A todos los demás. Versículo 13. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué significa todos los demás? Que muchos
ciudadanos de Roma, que muchos cristianos en Roma supieron de Pablo, escucharon a Pablo, conocieron la causa de Pablo, oyeron predicar a Pablo. Y eso trajo crecimiento, porque cuando él se despide en su carta, dice, la iglesia que está en la casa de César te saluda. Había una iglesia en la casa de César. No que César fuera cristiano, eso no está diciendo aquí. La casa de César se refiere a una cosa grandísima. Y allí se reunía un grupo de creyentes que pertenecían a la casa de César. Pueden ser algunos guardias del pretorio con sus esposas y sus hijos, podría ser. El asunto es que además de los guardias del pretorio, además de la guardia romana que escuchó todo el evangelio, además de eso, los creyentes que había en Roma escucharon el evangelio. Ustedes recuerdan que Pablo escribió a los romanos y que él no había conocido la iglesia en Roma, pero sí había una iglesia en Roma que ahora estaba siendo edificada, primero por el hecho de las prisiones de Pablo y segundo por el denuedo con él, que él predicaba el evangelio y con la fidelidad a sus convicciones en medio de la tribulación. Y todo esto produjo una edificación en la iglesia. Todo esto produjo una edificación en la iglesia. Vamos a mirar lo que el evangelio avanza debido a su encarcelamiento. Vamos a mirar ahora el versículo 15 al versículo 18. Dice, algunos a la verdad, bueno, me faltó retomar la idea en el versículo 14, dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, esto también tiene que ver con el avance del evangelio. O sea, el evangelio avanzó no solamente porque el apóstol Pablo le predicaba a todos los guardias romanos y porque se supo de su testimonio, de su coraje y de su valor, sino que el evangelio avanzó porque los que escuchaban el testimonio del apóstol Pablo cobraban fuerza y valor para predicar con mayor denuedo. O sea que hubo un despertar espiritual, hubo un avivamiento. El encarcelamiento de Pablo en Roma, si el enemigo lo quería para darle un golpe a la iglesia, resultó volverse algo en su contra, porque el encarcelamiento de Pablo lo que hizo fue animar a los cristianos que estaban libres a predicar con denuedo. Fue una fuente de inspiración que los fortaleció, que les dio coraje, que les dio valor para predicar sin temor el evangelio. ¿Y eso qué hizo? Que Cristo fuera proclamado, que el evangelio avanzaba. Pero no todo es perfecto. Es decir, no todo es perfecto. Y el hecho de que el apóstol Pablo se goce en todas esas cosas no quiere decir que él no percibe también las cosas malas. El asunto es que él no permite que esas cosas malas lo afecten. Vamos a mirar lo que dice ahora sí el versículo 15 al 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Resulta que el apóstol Pablo descubrió que entre ese grupo de personas que había en Roma, que empezaron a predicar el evangelio, y en medio de ese despertar o de ese avivamiento por predicar el evangelio, habían dos clases de personas. Habían personas que se habían sentido motivadas a predicar por amor a Pablo. Habían personas que se habían visto motivadas a predicar por coraje y por valor. Es decir, si apresaron a Pablo, yo voy a relevarlo. Yo voy a reemplazar esa predicación que están queriendo detener. Y yo voy a predicar no solamente para que Cristo sea glorificado, para que las almas se salven, sino para que Pablo vea
que el evangelio no se ha detenido. Es decir, predicaban por amor a Cristo, pero predicaban también por amor a Pablo. Predicaban por esa lealtad que debe haber entre un maestro sincero y un discípulo genuino y verdadero. Y ellos decían, vamos a predicar. Tienen a Pablo preso, vamos a predicar como él quisiera vernos predicando, así predicaremos. Lo hacían por amor y lo hacían de buena voluntad, lo hacían con buenas intenciones. Pero él dice que hay un grupo que predica por una motivación diferente, por envidia y por contienda. Miren qué tremendo. Aún en la época de Pablo existían esas cosas. Todos sabemos, y en la Biblia está claro, y sobre todo en el libro de Hechos, y yo lo he visto con dolor y tristeza, que el apóstol Pablo tenía muchos detractores al interior de la iglesia, tenía muchos enemigos al interior de la iglesia, tenía personas que querían frenarlo, aún al interior de la iglesia, aún en medio del liderazgo, porque la iglesia, como lo aprendimos al estudiar Gálatas, la iglesia cristiana nació en un contexto judío, donde todos eran circuncidados y todos eran prosélitos judíos. Pero cuando Dios comenzó a llamar a los gentiles, cuando llamó a Cornelio, a toda la casa de Cornelio, y específicamente cuando comisionó al apóstol Pablo, que fue el que con más denuedo se dirigió a los gentiles, sin colocarle al evangelio de Jesús ningún aditivo judío, no pedía que se circuncidaba, no pedía que cambiaran la dieta de la alimentación, no judaizaba a nadie. Para Pablo, Cristo era suficiente para salvar a cualquier persona sin que tuviesen que pasarse al judaísmo. Y eso le costó a Pablo celos, envidia y contienda de los cristianos judíos. Mucha persecución y mucho sufrimiento. Quizás murmuraban de él, quizás decían, ahí lo tienes, por ser tan liberal, está preso. Quizás muchos judíos ortodoxos lo veían como un traidor, cristianos ortodoxos lo veían como un traidor, porque comía con gentiles. Y no podían cuestionarlo, porque la doctrina de Cristo que él predicaba mostraba con claridad que Dios no necesitaba de la circuncisión, ni de los lavados de manos, ni de la dieta rígida. Necesitaba solamente fe, la salvación es por fe. Entonces, el apóstol Pablo tenía muchas personas que lo detestaban y que se alegraron de que estuviera preso. Y que dijeron, ahora sí vamos a predicar el evangelio como se debe predicar. Ahora sí se va a predicar el evangelio correctamente. Porque este hombre no predica el evangelio como es. Porque nosotros podemos predicar mejor que el apóstol Pablo. Eso es predicar por envidia y por contienda. Ahora, además de que predicaban por envidia y por contienda, el apóstol Pablo dice que algunos de ellos pensaban añadirle aflicción a sus prisiones. Versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En otras palabras, ellos pensaban que al predicar el evangelio, el apóstol Pablo se iba a sentir mal. Ellos pensaban, este es el momento de que nuestro ministerio crezca y que el ministerio de Pablo se acabe. Y ellos pensaban que iban a hacer sentir mal al apóstol Pablo. Pero el corazón de Pablo no es como el de ellos. El apóstol Pablo no trabaja por contienda, no quiere demostrar que él es mejor que los demás. Él simplemente quiere que Cristo sea predicado, que el evangelio sea proclamado. Y por eso él dice, no importa las motivaciones
yo me alegro en que Cristo sea predicado, así sea por envidia y por contienda, o por amor y por buena voluntad, así sea por los motivos correctos o por los motivos incorrectos. En una cosa me alegro, en que el evangelio está siendo predicado. Ahora, eso no quiere decir que no debemos cuidar las motivaciones. Sí, el apóstol Pablo va a escribir en esta misma carta: no hagas nada por contienda ni por vanagloria. Lo que hacemos tiene que tener motivaciones correctas. No solamente debemos hacer lo correcto, sino que tenemos que hacerlo por los motivos correctos. Pero no podemos dejarnos amargar por aquellos que actúan seguidos por la envidia y seguidos por la contienda, por competir. No importa, lo que importa es que Cristo es predicado. Ahora vamos a mirar el punto C, donde el apóstol Pablo dice que él está dispuesto a vivir o a morir. O sea, ya mostró cómo su circunstancia no lo ha afectado en su gozo, ni en su felicidad, ni en sus convicciones, porque las circunstancias de su vida han hecho que el evangelio avance. Y eso es lo que él quería con su libertad. O sea, si el apóstol Pablo quiere su libertad, es para predicar el evangelio. Así que si la cárcel no impide la predicación del evangelio, a él no le importa su libertad, porque a él lo que le importa es el evangelio. Entonces ya explicó que todas esas circunstancias no le producen ni tristeza, ni depresión, ni angustia, ni desaliento, ni ganas de morirse, ni amargura, ni desilusión. No. Todas las circunstancias que él está viviendo le producen gozo. Pero eso no quiere decir que él no haya evaluado correctamente su situación. Y ahora va a hablar de su situación frente a Roma, de su situación legal, del proceso como tal, cómo va. Vamos al versículo 19 al 26. Dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Miren esto, hermano. El apóstol Pablo, en cuanto a su juicio, en cuanto a su proceso como tal, tiene dos alternativas o dos posibilidades. Solamente hay dos posibilidades: que sea absuelto o que sea condenado. Si es absuelto, puede salir de su casa y viajar a donde Dios lo mande para predicar el evangelio. En este caso, quiere ir a Filipo para confirmar la fe de los filipenses. La otra opción es que lo condenen y sea ejecutado, es decir, que muera. Entonces él dice que ambas cosas son buenas y que ambas cosas tienen un valor para glorificar a Cristo. ¿Cuál es la única preocupación del apóstol Pablo? La única preocupación del apóstol Pablo es que sea que fuese condenado o que fuese absuelto, su vida glorifique a Dios y no sea avergonzado. Voy a leer nuevamente el texto. En el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cuál es el anhelo y la esperanza de Pablo? Que sea que Dios le permita vivir, sea para que Cristo sea glorificado y que Él no sea avergonzado. Sea que sea condenado a morir, que su muerte también sea para la gloria de Dios y no para vergüenza de Él o del Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo quiere que oren, no específicamente por una de las dos cosas, sino que oren para que Dios haga exactamente lo que más glorifique al nombre del Señor, lo que sea más provechoso para el Evangelio. Él dice en el versículo 19 que sabe que por la oración de los filipenses y la suministración del Espíritu de Jesucristo, él será liberado. Él tiene esa convicción. Él tiene esa convicción porque sabe que los filipenses están orando porque lo quieren ver. Están orando porque quieren que Él regrese a enseñarles la palabra de Dios, a confirmarlos en la fe. Y Él dice, lo más seguro es que por esas oraciones y por la suministración del Espíritu Santo, yo sea liberado. Pero mi anhelo y mi esperanza es que yo no sea avergonzado, sino que Cristo sea glorificado, sea que viva o sea que muera, sea que me absuelvan, sea que me condenen. Yo lo que quiero es que mi vida sea para la gloria de Cristo. Y entonces, Él lo que quiere es que en todo este proceso, Él no sea avergonzado. Que no le tiemble la boca para predicar el Evangelio. Que nada ni nadie pueda controvertir este Evangelio. Que Dios le dé argumentos que ningún juez, ningún abogado pueda refutar. Que si va a ser ejecutado, sea ejecutado, pero que el Evangelio permanezca glorioso y su vida permanezca gloriosa. ¿Para qué? Para la gloria de Cristo Jesús. Ese es su anhelo. Dice, yo sé que las oraciones de ustedes me van a ayudar en que sea liberado. Y si no, sea que viva o que muera, será para la gloria de Dios y no seré en nada avergonzado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que él está diciendo es que su vida consiste en glorificar a Dios. Y él glorifica a Dios a través de la exposición del Evangelio. Eso es lo que él quiere, que el Evangelio sea expuesto. Y que esa exposición del Evangelio sea una exposición gloriosa y triunfante. Es decir, una exposición donde Dios quede glorificado y las almas se salven y se conviertan a Cristo. Entonces, él dice, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo? Que las dos posibilidades que tengo delante de mí son buenas. Las dos posibilidades que tengo delante de mí son productivas, edifican, me gustan. Ahora él dice, la posibilidad de morir es mejor porque voy a estar con Cristo. Es mejor para mí. Pero la posibilidad de vivir y quedarme con ustedes y edificarlos en la fe es mejor para ustedes. Por lo tanto, yo creo que Dios me va a liberar para que yo los pueda bendecir a ustedes. Es como que el apóstol Pablo sabe que lo mejor que le puede pasar en este momento es encontrarse con Cristo, pero también considera la necesidad que tienen los filipenses de que Él los ministre, de que Él los enseñe, de que Él interceda, de que Él los pastoree. Él está diciendo, yo sé que ustedes me necesitan. Por lo tanto, yo creo
que lo que Dios me va a conceder es quedarme para el provecho de vuestra fe, o sea, para que ustedes crezcan en la fe, para que yo pueda entregarles a ustedes toda la revelación y todo el conocimiento que Dios me ha dado de su palabra, a fin de que ustedes sean afirmados y fortalecidos en la fe, y de esa manera pueda yo aumentar el gozo de ustedes en Cristo Jesús. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, versículo 22, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Todavía es necesario. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. A veces, cuando oramos por las personas que están muriendo, yo me he hecho la pregunta de qué es lo mejor para los que están muriendo. Nosotros nos aferramos a la vida, pero a veces la vida a la cual nos aferramos no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Muchas veces, como es el caso, y se me dificulta de pronto confesarlo porque la gente de pronto no lo puede entender, pero muchas veces me piden oración por un niño recién nacido y muchas veces me pregunto, ¿y para qué viene ese niño al mundo? Si el niño muriera, fuera directo a la presencia de Dios. Pero si el niño vive, me pregunto, ¿tendrán tiempo los padres de educarlo en el temor de Dios? ¿Será la vida de ese niño para la gloria de Dios? Cuando ese niño crezca, glorificará el nombre de Dios. Cuando ese niño crezca, cumplirá en su vida el propósito de Dios. ¿Podrán sus padres conducirlos por sendas de justicia y de rectitud en el temor a Dios? ¿O simplemente sus padres lo quieren caprichosamente para tenerlo a su lado? Yo me hago todas esas preguntas que son un poco duras y son poco crueles, pero tenemos que preguntarnos qué sentido tiene nuestra vida aquí en la tierra. Si no estamos viviendo para la gloria de Dios, la vida no tiene sentido. Si nuestra vida no redunda en el avance del Evangelio de cualquier manera, hermano, nuestra vida no tiene sentido. Si no hay algo que le estemos aportando a la obra de Dios como persona, no tiene sentido que vivamos. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Y debiéramos, todos los cristianos, debiéramos decir lo mismo. ¿Tú te has preguntado cuál es el sentido de tu vida? ¿Tú te has preguntado acerca de cuál es el apego para este mundo? ¿Tienes apego hacia este mundo? Y si tienes apego hacia ese mundo, ¿cuál es ese apego? El apóstol Pablo decía, quedarme aquí es más necesario por causa de vosotros. La vida tiene sentido cuando alguien que te necesita está recibiendo de ti algo que lo está ayudando a que Dios cumpla en su vida su voluntad, algo que lo está ayudando a amar más a Dios, algo que lo está ayudando a vivir para Dios. O sea, si nuestra vida sirve de verdad a los propósitos de Dios. Si no, ¿para qué aferrarse a la vida? Si allá estamos mejor. Genuinamente hablando, del otro lado, donde Dios nos espera, hay mayor gozo, hay mayor plenitud, hay mayor deleite, hay paz,
perfecta, permanente. No hay angustia, no hay problema, no hay ansiedad, no hay preocupación, no hay tristeza, no hay lágrimas, no hay dolor. Del otro lado está lo mejor, está Cristo. Pero Dios nos tiene aquí. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si nuestra vida está glorificando a Dios y si nosotros sabemos por qué estamos aquí. Si Dios nos tiene aquí, es porque debemos vivir para Él y tenemos que examinarnos para ver si de verdad estamos viviendo para Jesús, si estamos viviendo para Cristo, si estamos trabajando para su gloria.